una vez al tema. Estoy muy contento de poder estar con ustedes. No hay mejor lugar para los hijos de Dios que la casa del Señor, ¿verdad? David decía que él siempre quería estar en la casa de Dios. Era parte de los salmos el decir, ¿verdad? Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Así es que espero que ese sea el mismo anhelo de su corazón que tenga ahora. Hay una palabra muy interesante que el Señor me permitió esta vez poder compartirles. Creo que este ha sido un servicio un poquito diferente, pero creo que todo está conectado. Y espero que usted pueda poder meditar en la palabra y recibir lo que el Señor tiene para nosotros esta tarde. Estaba yo tratando de ver qué era lo que Dios quería decir para este domingo, y empecé a pensar en mi niñez. Algunos de ustedes saben que yo me crecí en la sierra de Hidalgo, en México. Entonces mi mamá tenía una Biblia viejita, Reina Valera 1909. La letra era, si usted no entiende el español de la Reina Valera del 60, era bien complicado entenderla del 909, ¿verdad? Pero yo recuerdo que en mi curiosidad iba yo y me llevaba la Biblia atrás de los bultos de café y empezaba yo a leer la Biblia así sin una meta, simplemente leerla en mi curiosidad, ¿no? Y recuerdo leer esa parte donde la Biblia dice que este mundo está bajo el maligno, que el enemigo es el que está gobernando el mundo en este momento, pero que va a llegar un punto en el que Dios va a venir por su iglesia y va a establecer su reino. Entonces eso creó una duda en mí, porque yo decía, entonces si este reino está, este lugar, la tierra, el planeta Tierra está gobernado por el maligno, entonces no es tan malo, decía yo. En contexto, ¿verdad? Yo tenía como entre 7, 8 años, vivía yo en el rancho, ¿verdad? No teníamos noticias, no teníamos redes sociales, no había teléfono. Entonces yo comparaba lo que pasaba a mi alrededor y decía, entonces no es tan malo, ¿verdad? Pero yo nunca pensé que fuera del lugar donde yo estaban pasando cosas diferentes. Entonces esta semana, pensando en eso, yo estaba tratando de recordar, y busqué en internet qué fue lo que pasó entre el periodo del 2000 al 2010. Y es bien interesante porque para mí en aquel entonces, como no tenía noticias, como no sabía nada, esto fue lo que pasó en ese periodo. Estuvo el tsunami del 2004, 230,000 muertos y 43,000 desaparecidos. El terremoto de Haití del 2010, la H1N1, que era la pandemia de la gripa. Se hizo el primer trasplante de cara, los ataques del 9/11 en el 2000, la captura de Saddam Hussein en el 2003, la revolución digital del 2009 y la crisis económica del 2008. Y esto estaba fuera de mi alcance. Yo no sabía que esto estaba pasando. Pero lo que pasa aquí es que esto demuestra lo roto que está el mundo de nuestra generación. Es por eso que este servicio es un poquito diferente, porque a pesar de que usted ve que ha habido 3 mensajes, creo que todo está conectado. La maldad del hombre ha sido manejada por el enemigo, que la Biblia dice que es el padre de mentira. Imagínense lo que está pasando, lo que pasó en ese periodo, y yo sin saber, ¿no? Pero en este momento nosotros también estamos pasando, mientras usted ha estado aquí sentado, está pasando quizás personas que caen en drogas, personas que viven en la calle, mujeres que son abusadas, bebés que son abusados también. Empiezan guerras y conflictos en diferentes lugares, enfermedades que se propagan con rapidez. Y esto es parte solamente de un mundo que está dando patadas de ahogado, como dicen por ahí, porque no tienen a Dios en su corazón. Pero esto es muy interesante, porque aparte de esto, yo le estaba tratando de decirle al Señor, y le decía, Señor, ¿cómo nosotros como iglesia vamos a reaccionar a lo que se está moviendo alrededor de nosotros? Y el Señor me dio un pasaje que quiero que me acompañe a la Biblia, por favor. Génesis capítulo 6, versículo 5 al 8.
Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8, y dice la Reina Valera: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia delante de los ojos del Señor. Este pasaje era el que Dios me traía cuando yo le hice la pregunta: ¿cómo nosotros vamos a poder reaccionar a un mundo que parece que está en decadencia cada vez más? Y solamente basta con que usted tenga Facebook para que usted se entere de todo lo que está pasando alrededor, para que se dé cuenta, ¿verdad?, que el enemigo está tratando de hacer todo lo posible por hacer el mayor daño que se pueda a nuestra generación. Pero resulta que en aquella antigüedad Noé estaba en una situación similar. La única diferencia es que él era el único justo de aquel entonces. Era el único. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar cómo se habrá sentido Noé en medio de una generación pecaminosa. ¿Cómo se habrá sentido Noé tener que haber criado 3 hijos en medio de una generación pecaminosa y llena de violencia? ¿Cómo habrá sido el pensamiento como padre de Noé de ver que todo alrededor de él es violencia y está en contra de lo que él piensa? La Biblia dice, ¿verdad?, que Noé fue el que halló gracia delante de los ojos de Jehová. Y si seguimos leyendo el 9, dice esto: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos: a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba toda la tierra llena de violencia. Y este es el título que yo quería darle a esta prédica: un justo en su generación. Un justo en su generación. Al momento en el que yo estaba tratando de meditar en esto, me di cuenta de que este versículo dice: era perfecto en sus generaciones. En otras palabras, Dios no comparó la justicia de Noé con el tiempo de Adán. Tampoco Dios lo comparó con el tiempo de Abraham. Dios comparó su justicia de Noé con su generación. Y yo creo que Dios va a hacer lo mismo con nosotros. Si Dios no lo puede a usted comparar con la justicia de Noé, porque nosotros no vivimos en ese tiempo. No estamos pasando lo mismo. Pero Dios nos va a comparar nuestra justicia con nuestra generación. Fíjese lo que está alrededor de nosotros, ¿verdad? Y dice: todo designio de los pensamientos era de continuo el mal. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. A Dios le dolió en su corazón. Esto es lo que dice este pasaje. ¿Usted cree que Dios está feliz con lo que está pasando hoy? ¿No cree que usted que Dios en su corazón desearía que todo el mal que está alrededor de nosotros no estuviera pasando? Dice que a Dios le dolió en su corazón. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué importante es para nosotros, hermanos, hallar gracia delante del Señor. Yo no sé, yo al tratar de meditar, de saber cómo voy a comparar el hallar gracia delante de alguien, me recordaba de aquellas veces cuando usted conoce a alguien por primera vez y de repente ese alguien le cae bien, haya gracia delante de sus ojos. Y usted es capaz de hacerle favores aunque no le conozca, porque halló gracia delante de sus ojos. Pero cuando alguien no haya gracia delante de sus ojos, usted le tiene desconfianza. No es capaz de hacerle favores, es más, hasta trata de alejarse un poquito, ¿verdad? Pero cuando uno haya gracia delante de los ojos del Señor, más cuando no hay nadie más justo, solamente Noé era justo. Entonces vemos que la justicia de Noé en aquel tiempo había valido la pena. Segunda de Pedro,
capítulo 2, del 4 al 9. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 4 al 9. Aquí está hablando acerca de que en la iglesia iban a venir falsos profetas y falsos maestros. Pero hace una mención a lo que Noé y Lot en aquel tiempo. Déjeme retomar eso un poquito. Lot fue la otra ocasión en la que Dios destruyó a la ciudad por causa del pecado de la ciudad. Y si nosotros nos recordamos de Lot, vamos a ver que Lot fue el único justo en Sodoma y Gomorra. Lot fue el único justo. Y cuando nosotros vemos eso, vemos que Dios le tiene paciencia al lugar donde hay maldad, hasta que llega un punto donde no hay justos, donde ya no hay nadie a quien comparar, ¿verdad? Y entonces vemos que, por ejemplo, a Lot llega a un punto donde el Señor lo tiene que sacar de Sodoma y Gomorra porque no hay nadie más justo. Algunos de ustedes recordarán que Abraham intercede por Sodoma y le dice: Señor, quizás habrán 10 justos. ¿Perdonarás a la ciudad por causa de los 10 justos? Y el Señor le dice: sí, yo los perdono por causa de los 10 justos. Pero no había 10, solamente había uno. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Sacó a Lot y destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra. En este pasaje, si me pueden poner el verso de nuevo, en Segunda de Pedro capítulo 2, versículo de 4 al 9, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Y por este justo que moraba entre ellos, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados el día del juicio. Cuando yo pasaba en este pasaje, le preguntaba al Señor: entonces, ¿cuáles son las características de un justo? Porque si me estás diciendo, Señor, que en medio de un mundo de maldad, los justos son los que hacen la diferencia, ¿cuáles son las características del justo? Y si nosotros vamos a ver ese pasaje, dice que Noé fue pregonero del evangelio. Él era una persona que, a pesar de que era el último justo sobre la tierra, nunca se cansó de predicar. Nunca se cansó de predicar. Y de Lot dice que Lot afligía su alma por causa de todas las cosas que él veía pasando alrededor de nosotros. Yo no sé cuántos de nosotros no nos cansamos de predicar el evangelio y afligimos nuestra alma cuando vemos lo que está pasando alrededor de nosotros. Pero estas son las características de un justo. Estas son las características de un justo. Vemos nosotros el Salmo 92, el versículo 12 al 15. Y este pasaje me llamaba mucho la atención porque traté de investigar todo esto del pasaje, el verso. Y dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová y en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Y aún en la vejez estarán vigorosos y verdes. Dice: para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. El justo florecerá como la palmera. Yo no sé cuántos de ustedes, nosotros venimos de países tropicales, hay palmeras en las playas, y cuando quizás usted pasa debajo de una palmera, quizás dice: ojalá que no me caiga un coco. Pero
Si nosotros comparamos lo que David quería decir en este salmo, el justo florecerá como la palmera. Y investigando un poquito, encontré que en Judea había palmeras datileras, que eran un tipo de fruto, ¿verdad? Una palmera normal con unos coquitos chiquitos, que eran típicos de Judea. Y tenían unas propiedades que dice que se podían conservar mejor que las palmeras y los cocos que se daban en Egipto. Pero cuando nosotros vemos acerca de los atributos de esta palmera, es que una palmera bien cuidada puede medir hasta 30 metros de altura, 100 pies de largo, y puede vivir hasta 100 años. Y el mejor fruto que tiene esa palmera es hasta los 80. Es casi en su vejez. Y esa es la comparación en la que el Señor nos está diciendo: los justos van a florecer como la palmera. Van a dar fruto en su vejez, van a estar verdes y su fruto de su vejez va a ser mejor que el que cuando iban empezando. Esta es parte de las características del justo. Cuando nosotros vemos esto, yo no sé cuántos de ustedes se han puesto a meditar en el lugar en donde están ahorita. Pero créame, nosotros estamos en un proceso glorioso de transformación. Es glorioso porque aunque usted quiera cambiar, no va a poder. Necesita el Espíritu Santo. Y mira lo que dice Proverbios capítulo 4, 18 al 19. Proverbios capítulo 4, 18 al 19. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos, al contrario, dice, es como oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hay dos cosas en el día que a mí me encantan, y ese es el amanecer y el atardecer. Y le pueden preguntar a mi esposa, a mí me encanta levantarme en la mañana y salir afuera a tomarme el café en la yarda. No tenemos gran cosa, simplemente tenemos ahí un concretito y una silla y me tomo mi café, pero cómo me encanta el amanecer. ¿Y sabe qué es lo que está diciendo aquí? Dice que los justos se van perfeccionando como la aurora. ¿Usted ha visto el amanecer alguna vez? ¿Qué es lo que pasa? Primero está oscuro y de repente empieza a haber una lucecita y se empieza a aclarar poco a poco hasta que el sol sale hasta arriba y usted puede ver perfectamente todo lo que está a su alrededor. Y así es la comparación que Dios hace con los justos. El justo no es un perfecto, es alguien que está en el proceso y va mejorando cada día. Esto es increíble, la comparación que hace aquí el rey David. Nosotros estamos en ese proceso donde necesitamos entender que Dios es el que nos da el crecimiento. Salmos 112 del 1 al 7. Salmos 112 del 1 al 7. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias y su corazón estará firme, confiado en Jehová. ¿Quién de nosotros ha sentido miedo? ¿Quién ha sentido miedo en estas cosas que están dándose en el mundo? Y pensar, Señor, parece que las cosas se nos están saliendo de control. Yo tengo niños chiquitos, yo he sentido miedo. Porque yo no sé qué es lo que les espera a mis niños. Pero aquí la Biblia nos está diciendo que el justo confía en el Señor y su corazón está firme. Su corazón está firme. Y por eso cuando yo le preguntaba al Señor, ¿cómo vamos a actuar en esta generación que se está perdiendo? Es cuando nosotros actuamos con justicia, cuando nosotros somos justos delante del Señor.
Y esto es algo que me llamaba muchísimo la atención, porque nosotros como iglesia vamos a tener que enseñarle a nuestros hijos. Enséñales a tener valentía a tus hijos. Enséñales a que cuando tenga miedo, en vez de correr, enfrente lo que le está pasando. Esa es la definición de valentía. La definición de valentía no es no sentir nada. Es, a pesar de tener miedo, enfrentarlo y hacer algo al respecto, ¿verdad? Recuerdo yo hace algún tiempo, hablando de la enseñanza y lo importante que es la enseñanza, que mi papá, él siempre iba los domingos a la plaza o al tianguis, no sé cómo le dice usted en su país. Y ir con mi papá o que mi papá te preguntara, vamos a la plaza, significaba ir a comer tamales. Él nos llevaba los tamales. Era lo más baratito que había, pero eran tamales. Nosotros no comíamos tamales muy seguido. Y yo me acuerdo que yo estaba contento con mi papá. Yo sí, vamos a ir a comer tamales con doña, creo que Lola se llamaba la señora. Y cuando nosotros íbamos, me subió a un macho. El macho es el hijo de una yegua cruzado con un burro. Me subió ahí y le digo a mi esposa que los machos heredan la terquedad del burro y el cuerpo de la yegua y el caballo, ¿no? Son grandotes, son bien fuertes, pero son bien tercos, ¿no? Y hubo un tiempo, íbamos en el camino, había una parte del camino que le decían el carril, porque había el camino era quizás como de la bocina para acá, había cerca de este lado, y resulta que mi papá iba caminando atrás, yo a caballo, bien contento, y de repente ese macho empezó a reparar, empezó a brincar, a salirse de control. Y yo me acuerdo que en ese momento lo que hice fue agarrarme de atrás y adelante de la montura, y solté el freno, que es la que controla al macho, ¿no? Y yo dije, ahorita no me suelto, yo no me caigo porque no me caigo. Y empecé a pedirle perdón al Señor. Ya esas veces donde uno no sabe qué es lo que va a pasar más adelante. Pero hasta que mi papá, el macho se empezó a calmar, ya dejó de reparar y todo. Y me dijo mi papá, me bajó y me dice, ¿te espantaste? Me dice. No, le digo. Ok, me dijo, regrésate para la casa, me dice. Me fui para la casa. Para aquellos que no saben, cuando a usted le da miedo, allá en México, mi papá me decía, suénate la nariz o cómete un pedazo de pan. Y entonces yo me fui para la casa sonándome la nariz. Y resulta que él agarró, encerró al caballo y le dio una paliza ese día. Por haber brincado así como lo hizo conmigo encima. Pero ¿sabe qué fue lo que hizo que yo no cayera de ese caballo? Que mi papá antes de subirme al caballo me dijo, si algo pasa, olvídate del freno. El caballo va a perder, si pierde el caballo el control, no hay nada que lo detenga. Agárrate fuerte, me dijo. Agárrate fuerte, me dijo. ¿Usted sabe qué importante es la enseñanza? Nuestros hijos necesitan nuestra enseñanza el día de hoy, hermano. Ellos no saben cómo van a reaccionar las cosas alrededor de ellos. Pero usted si sabe, enséñele a su hijo. Enséñele, ¿verdad? Génesis capítulo 15, no sé cuánto tiempo tengo. Génesis capítulo 15, versículo 6. No sé si se lo diga. Perdón, vamos a ir a Hebreos 11, 7. Hebreos 11, 7. Mira lo que dice este verso. Por la fe Noé, cuando fue advertido cerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe juega un gran papel en nuestra vida como justos delante de Dios. Fue por la fe
que Noé preparó con temor el arca. Y hoy el Señor quiere decirnos que nosotros tenemos que preparar con temor el arca en nuestra casa. Y solamente lo vas a hacer por medio de la fe. Abraham dice en Génesis 15:6 que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Es la fe la que tiene un gran poder sobre nuestra vida como justos. Ahora, quiero pasar a la segunda parte, porque el justo, es muy importante el justo para poder demostrar la gloria de Dios en esta tierra. Cuando usted es un justo, usted refleja lo que Cristo ha hecho en usted. Pero hay una parte mucho más importante, o quisiera decir una prioridad más importante para Dios, y son los pecadores. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de ese versículo, pero la Biblia dice que en el cielo hay mucho más fiesta por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Y el Señor con nosotros como iglesia nos tiene en un lugar donde nosotros estamos supuestos a reflejarlo a Él. Pero para que los de afuera crean, para que aquellos que no son justos crean en el Señor y entiendan el mensaje del Evangelio y se conviertan a Él. Y entonces dice la Biblia que hay más fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente que por los 99 justos. ¿Y por qué es eso? Porque los justos ya están dentro. Pero los que no son justos, los que no conocen al Señor, están afuera todavía. Pero es con los justos con los que el Señor refleja su gloria. ¿No le da gusto a usted que el Señor lo use para reflejar su gloria? Para reflejar su justicia. El Señor utiliza eso para que los demás, los de afuera, puedan ver lo que significa tener a Dios en el corazón. Romanos capítulo 3, versículo 24 al 26. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Sabe que muchos de nosotros quizás estamos empezando en la vida cristiana y no tenemos esa base para poder decir yo voy a ser justo, ¿verdad? Algunos de nosotros estamos empezando, somos nuevos, algunos están entrando, quizás algunos se van a convertir ahora, pero la Biblia dice que la única manera de ser justificados delante del Señor es a través de Él. Quizás tú no has vivido una vida justa de aquí para atrás, pero hay una manera de ser justificado y es a través de Cristo. Es cuando nosotros venimos y le decimos al Señor, Señor, yo tengo una vida en la que yo no estoy muy orgulloso de lo que hice. Pero entonces el Señor viene porque Él pagó el precio por nosotros, ¿verdad? La Biblia dice que Él llevó nuestras cargas, nuestros pecados los llevó sobre Él, por su llaga nosotros fuimos curados. Él se sacrificó por nosotros. La Biblia dice también que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Y después fue condenado a muerte, ¿verdad? Por nuestros pecados. Llevó nuestros pecados a la cruz. Y cuando nosotros venimos delante del Padre y no tenemos nada que ofrecerle al Padre, porque venimos muertos en delitos y pecados, dice Romanos. Entonces viene el Señor y le dice a uno, yo pagué por ti. Yo pagué por ti. Y si tú aceptas al Señor en tu corazón, eres justificado. La Biblia dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted se acuerda de ese sentimiento la primera vez que aceptó al Señor? ¿Se acuerda? Entonces, oremos para que el Señor traiga a esos pecadores que necesitan eso que usted alguna vez pasó. Es interesante que cuando ya no hay justos en la tierra, entonces es que viene el juicio. Y la Biblia dice que va a haber un tiempo en el que
Dice que como el relámpago va del oriente al occidente, así va a ser la venida del hombre. Y va a recoger a su iglesia, a los justos de esta generación. Los va a recoger. Y cuando no haya justos en esta generación, ¿qué va a ser de esta generación? Porque los justos son los que hacen la diferencia. Sí, en aquel entonces Noé era el único justo. Dios lo recogió. Halló gracia delante de los ojos de Dios. En el tiempo de Lot, ¿verdad? Lot halló gracia delante de los ojos de Dios y Dios lo sacó de ahí. Pero va a llegar un tiempo en el que la iglesia va a ser recogida también. Los justos se van a ir con él en las nubes, dice la Biblia. Y como en los tiempos de Noé, que la gente venía, se casaba, se daba en casamiento, o como en los tiempos de Lot, dice que comían y bebían y nunca se imaginaron que iba a venir tan gran mal sobre la ciudad. Así va a ser nuestra generación. Nosotros tenemos que ponernos a pensar. Nosotros somos los justos de esta generación. Lo único que está haciendo la diferencia en este momento. Pero el día en el que el Señor decida que la maldad ha llegado a su fin, va a sacar su iglesia. Él nos va a sacar a nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser los justos que resplandecen como la aurora, como aquella palmera, ¿verdad? Tenemos que ser esos justos. Tenemos que venir y enseñar a nuestros hijos. Tenemos que venir y predicar el evangelio como Noé. Predica el evangelio como Noé. Sube una imagen a tu Facebook. No tienes que hablar. Sube una imagen con un versículo. Predica. No te canses de predicar aunque seas el último, porque no era el último. Nunca perdió la esperanza de que el Señor podía cambiar a alguien. Por eso siguió predicando y predicando hasta que Dios cerró la puerta. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. El justo no pelea por sus derechos. El justo busca honrar a Dios. El justo busca honrar a Dios. Así es que el tiempo se nos ha terminado, pero yo quiero que usted lleve esto en su corazón. Yo quiero que el título de este mensaje, un justo en su generación, se le quede. Porque a pesar de que hoy estamos todos juntos aquí, estamos peleando una batalla individual. Cada uno en su casa, en su mente, en su corazón, donde el único que te puede ayudar es Cristo, el Espíritu Santo. Hay una promesa bien bonita que dice que cuando el Espíritu Santo iba a venir, Él nos iba a recordar todas las cosas. Él te iba a recordar cada promesa que te había dicho. En momentos de dificultad te iba a traer una palabra a tu corazón. Él te iba a dar valentía en momentos difíciles. Él nos iba a dar denuedo para poder predicar, para poder defender a nuestros niños. Él nos va a dar el denuedo. No te preocupes por lo que has de decir, le dijeron a los discípulos, porque el Señor te va a dar en el momento. Te va a decir qué decir. Los apóstoles fueron llevados a prisiones, a la cárcel, y dice que los fariseos se dieron cuenta de que estos hombres se asombraban porque estos hombres eran sin letras, pero hablaban con una sabiduría que no sabemos de dónde había salido, ¿verdad? Y los fariseos no sabían de dónde había salido. Muchos de nosotros somos sin letras. No tenemos un background, un trasfondo de estudios, ni de nada que nos pueda poner en un pedestal, pero tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a dar las palabras adecuadas. Quiera Dios que cuando venga cualquier afrenta, cualquier situación difícil, Dios te dé la valentía para pararte firme, como un justo en su generación, como ese Noé en este tiempo, como ese Lot en este tiempo que afligía su alma por lo que estaba pasando alrededor. Así es que el Señor dice, ¿verdad?, que Él se alegra cuando hay un pecador que se arrepiente. Hay fiesta en los cielos.
Y hoy quiero hacer la invitación a los que nos están viendo por internet y a cada uno de los que están aquí. Si tú no has aceptado al Señor, Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito contigo. Él no se ha olvidado. La Biblia dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No estás perdido, ¿verdad? Hay una esperanza para nosotros. Lo único que tienes que hacer es creer en el Señor. No con una emoción, sino con una convicción, como dijo Pastora Marta. Hay momentos en los que yo he estado desanimado. No es la emoción la que me levanta, es el hecho de saber que a pesar de cómo me sienta, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios tiene el control y Dios va a hacer cosas grandes. Eso es lo que me sostiene, no es la emoción. Y yo espero hoy que si tú me estás viendo por esas cámaras, que le puedas entregar tu corazón al Señor. Es una invitación que yo quiero hacerte el día de hoy personalmente, porque yo sé lo que significa entregarle el corazón al Señor. Gloria a Dios por ese evangelio transformador. Y si tú quieres entregarle tu corazón al Señor, inclina tu mano hacia tu pantalla. Si tú estás aquí, pon tu mano en tu corazón y vamos a hacer una oración desde el fondo de nuestro corazón. Y vamos a pedirle al Señor que cree en nosotros un corazón como el de Él. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Te bendecimos, Dios mío, porque tú has sido bueno. Padre, quizás hay personas atrás de la pantalla que están aceptando en su corazón a Dios en este momento. Yo te pido, Señor, que atravieses cualquier barrera, Señor, y que tu evangelio llegue y retumbe, Señor, a todos los rincones del mundo, Señor, a todo donde quiera que tú lo quieras llevar, y haga sentir a esa persona que está ahí levantando la mano, aceptando a Cristo en su corazón, que le haga sentir que tú has morado con Él, que tu Espíritu Santo ha venido a su corazón y ha hecho morada, y ahora es templo y morada del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús.